Bienvenidos a Amigurumis Castillo. En el video de hoy te traigo el primer personaje de esta nueva colección de muñequitas. Hemos utilizado el cuerpo base que ya tienes aquí en mi canal disponible, totalmente gratis. Hemos realizado este traje, miren, con diferentes accesorios. Y bueno, esto te lo voy a enseñar paso a paso en esta primera parte de este tutorial. Así que lista tus materiales favoritos, tus colores preferidos y vamos a tejer. Y si te está gustando este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Y bueno, les voy a dar la lista de materiales para realizar a esta linda muñequita. Miren, tiene muchos accesorios realmente. Y bueno, me ha gustado muchísimo hacer esta muñequita. Bueno, esta muñequita es un pedido, pero les quiero replicar a ustedes también para que tengan una guía. Si desean hacer algo similar, les mandan a hacer algo similar. Bueno, vamos a iniciar primero con la medida de la muñequita. La muñequita mide aproximadamente 40 centímetros. 40 centímetros. Mide aproximadamente miren, esta muñequita. Y bueno, este cuerpo base es el cuerpo base que ya les subí el tutorial de la muñeca grande. De igual forma les dejo en la descripción de este video, de este tutorial, el cuerpo base, pues ustedes ya tienen el tutorial. Lo único que aquí vamos a hacer es montar básicamente sus accesorios, su ropa, ¿no? Bueno, yo he utilizado estos diferentes colores para hacer esta muñequita y pues la decisión de cómo hacerla con el color de cabello y todo lo demás es de ustedes, ¿no? Pues en esta ocasión yo lo voy a replicar de otros colores porque tengo que hacer dos muñequitas con diferente color de la ropa, la misma ropa pero con otro color. Entonces miren, yo voy a utilizar estos colores que serían... Para el pantalón voy a utilizar este de aquí, este color que es como un azul, como un celestito, ¿no? Voy a utilizar este. Si ustedes quieren utilizar este marrón, pues pueden utilizar. Para la blusa yo le voy a hacer este tono de aquí, que es como un tono ladrillo, ¿ya? Esta es la blusita. Y para el bolsito le voy a hacer este color nuez, el bolso color nuez. Las florcitas de igual forma le voy a hacer amarillo con blanco, ¿no? Y los zapatitos, pues como la blusa va a ser de este color, voy a hacer los zapatitos de ese color. Igual yo les voy a ir indicando, ¿no? Aquí la línea del zapatito es el mismo color que ustedes hagan el pantalón. En este caso a mí me va a tocar combinar este con una línea azul, ¿ya? El color del cabello es un café oscuro. Pues yo le voy a hacer un café, lo tengo aquí a la mano y ya se los indico más despuesito, pero va a ser un poquito más claro, ¿ya? Eso sería en cuanto a ver a los colores serían, ¿no es cierto? Necesitaríamos, sí, sus aretes de igual forma son blanco con amarillo. Le hicimos aquí, miren, unas margaritas. Eso, he utilizado también un cordón que me compré en el bazar, un cordón, el delgadito, miren. Es este de aquí, quiero indicarles, es un cordoncito muy delgadito. Pueden utilizar esto y si no tienen esto, pues en vez del cordón pueden hacerle cadenitas. Pueden hacerle cadenas con un estambre y también es una opción. Ese cordón yo lo utilicé tanto en el cinturón del pantalón como en los zapatos también, miren. No como en los zapatitos. ¿Y qué más utilizamos? Cartón. Utilicé cartón aquí para que se me haga el zapatito un poquito más durito. Le voy a sacar el zapatito para que le puedan observar de mejor manera. Miren así, ya, miren, este es el zapatito, le puse aquí obviamente mi etiqueta, ¿no? Ustedes le pueden poner la etiqueta que tengan o simplemente dejarle así. Miren, este es el cordoncito que le puse también como los cordones de los zapatos. Y esta, como les digo, puse una base de cartón y encima un pedacito de tela cualquiera para que no se vea el cartón, ¿no? Eso necesitamos. ¿Qué más necesitamos para esta figura? Para los aretitos, miren aquí, aquí tengo hilo plateado, es sintético, ¿no? Un pedacito para poderle hacer como simular que fueran de plata, ¿no? Eso, ¿qué más? Botones.
un botón, miren, para esta parte de aquí sería la elección de ustedes. Este es un botoncito como de madera. Y también utilicé unos botones para la parte de atrás de la blusa. Miren, aquí tiene 1, 2, 3 botones. Aquí le quise utilizar un amarillo, igual es amarillo pero muy bajito, muy sencillos, no quiero que se note mucho. Y también uno en la parte de acá. En total serían para la blusa 4 botones y un botoncito para el pantalón, ¿no es cierto? ¿Qué más necesitamos? Los ojitos. Miren, estos ojitos de aquí miden aproximadamente, vamos a medirle ya, porque siempre suelen preguntarme eso. Más o menos estos ojitos miden casi 1 centímetro. 1 centímetro de diámetro. Miden los ojitos. Eso sería. Y pues estoy utilizando también, miren, puedo utilizar el hilo obviamente de bordar, o si no, si es que ustedes tienen un estambre como este, miren, yo tengo un estambre, esta se llama, acá ¿cómo es? Sintética es esta, se llama Perlé aquí en el Ecuador, pero es muy delgadita, es como de 1 milímetro de grosor. Yo también la sé utilizar como para bordar. Con este de aquí café oscuro le bordé lo que son las cejas y le hice este detalle de aquí de los párpados, las pestañas y esta parte de acá abajo. Y con el mismo estambre color blanco le hice este detalle de aquí de los ojos, ¿no? La naricita, bueno, es con el color piel mismo del cuerpo. Y aquí utilicé en cambio este sí, y es hilo de bordar color café clarito, pero es muy delgadito. Es un hilo súper delgadito. Les quiero indicar, acá tengo un pedacito, ya les voy a indicar. Para el detalle de la boquita, que realmente es súper finito. Ya, déjenme indicarles. Este de aquí, miren. Este es el de la boquita. Miren, es súper delgadito. Este lo utilicé para la boquita, ¿no? Bueno, es un café clarito, no es oscuro. Eso también le pueden poner el color que ustedes deseen ahí. Puede ser incluso un rosado bajito o un café también puede ser, ¿no? O negro también puede ser, porque la boquita es muy delicadita. Y para las mejillas, miren, en esta ocasión siempre suelo utilizar rubor de sombra, pero como este puede ser que de pronto le laven, entonces aquí yo lo que utilicé fue pintura textil. Miren, me compré estas de aquí. Esta marca de aquí, no sé, es Acrylex, es pintura textil, ¿no? Es para tejido. Esta de aquí, bueno, le compré aquí en el Ecuador en un lugar que se llama Super Paco. Y bueno, no cuesta muy caro, vale $1.50, pero estaban ahí de promoción y me dejaron a 50 centavos. Justo estaban con descuentos, así que me salió muy conveniente. Es un color como un color coral. No como un rosadito, un color, sí, yo le vería más como un color salmón a coral, así, ¿no? Entonces esta pintura textil ustedes pueden mezclar con agua. Lo que yo hice es ponerle con muy poquita la pintura. Bueno, cuando ya vayamos haciendo les voy a indicar si ustedes van a utilizar esto. La ventaja de utilizar estas pinturas textiles es que si es que lo lavan al muñeco, pues obviamente no se sale la pintura, no se sale el rubor. Por eso le puse esta aquí, ¿no? Entonces siempre se le hace muy aguadito, entonces con un poquito es suficiente. Eso, a ver si me estoy olvidando algo más. Sí, aquí miren este cordoncito de aquí, tengo color nuez puesto, ¿no? Pero yo le voy a poner aquí un color café. Más o menos como de este color del cabello, para hacerle yo el cordón, porque lo va a hacer de diferentes colores, como les dije. Pero si ustedes quieren replicar, pues yo les voy a ir indicando cada vez que hagamos una pieza, les indico si quieren hacer este o el otro color, ¿no? Eso, ¿qué más? Silicona caliente, necesitamos la silicona caliente, eso sí, para pegar algunos detalles. Eso sería todo en cuanto a los materiales para nuestra muñequita, ¿no? Bueno, espero no olvidarme nada. También pues ahora sí, y algo que es muy importante es indicarles, déjenme traerle por acá el crochet. Miren, voy a utilizar yo un crochet de 1.75 milímetros para todo el trabajo que sería tanto cabello, ropa, zapatos, bolso, todo, ¿no? 1.75. Eso sería todo. Entonces vamos a iniciar tejiendo cada pieza. Me estaba olvidando algo, miren, aquí le bajé los pantaloncitos porque le hicimos también un calzoncito.
Nuestra muñequita también tiene, miren, este calzoncito también. Entonces vamos a utilizar aquí el color que ustedes quieran. Yo le voy a hacer en esta ocasión blanco con filos celestes, con este de aquí. Entonces ahorita vamos a iniciar realizando lo que sería el calzoncito. Bueno, vamos a iniciar realizando el calzoncito como les dije, y vamos a utilizar estambre de color blanco para el calzoncito. Si desean hacerle pues de otro color, ya es su decisión. Vamos entonces a realizar aquí, miren, vamos a hacer 31 cadenas en total. 2, 3 y 31. Listo, ahora vamos a hacer puntos bajos en cada cadenita y vamos a hacer así. Si tenemos 31 cadenas nos deben salir 30 puntos porque la primera cadena no se teje. Entonces nosotros vamos a levantar en total 6 filas de 30 puntos. Esto quiere decir que vamos a hacer un punto en cada punto, 30 puntos. Luego levantamos una cadena, giramos el tejido y tejemos de nuevo otra fila. Levantamos una cadena y giramos, tejemos de nuevo otra fila. Y así hasta completar 6 filas. Listo, miren, yo ya terminé de levantar 6 vueltas de altura. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 vueltas de altura. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, yo ya terminé de hacer y realicé una cadena, ¿no? Entonces aquí en la parte de aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girar el tejido y vamos a hacer puntos deslizados, ¿no? Vamos a hacer aquí 12 puntos deslizados. 1 y 12 puntos deslizados. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6 puntos bajos, ¿no? Giro el tejido y voy a hacer una disminución. Miren, cojo así de un punto, cojo el otro punto, me quedan 3, cojo lazada y tejo. Una disminución. Ahora voy a hacer 2 puntos, 1 y 2 puntos. Y finalmente en estos últimos 2 puntos vuelvo a hacer una disminución, miren. Así de esta manera, ¿no? Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a hacer un punto bajo, una disminución y finalmente un punto bajo. Así, miren. Levanto una cadenita, giro de nuevo el tejido y recuerden que aquí ya tenemos 3 puntos. Voy a hacer 4 filas de altura de 3 puntos. Voy a tejer los 3 puntos de aquí. Vamos así, 1, 2 y 3, ¿no? Ahora nuevamente voy a girar el tejido y voy a tejer de nuevo 3 puntos. 1, 2 y 3. Y repito 2 más. Voy a hacer 2 filas más de altura, de 3 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 filas más de altura. Ahora lo que voy a hacer aquí, una cadena, giro el tejido y voy a hacer un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Y hasta ahí ya tendríamos 4 puntos, ¿no es cierto? Voy a hacer una cadena, voy a girar de nuevo el tejido y voy a hacer un aumento, 2 puntos bajos, 1 y 2. Y finalmente hago otro aumento. Y hasta aquí ya tendríamos 6 puntos, ¿no? Voy a hacer una cadena. A ver, un aumento, una cadena, giro ya. Voy a hacer aquí una cadena, voy a girar el tejido y voy a tejer estos 6 puntos. 1 y 6 puntos. Ahora voy a levantar 12 cadenas. 1 y 12. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto en cada una de estas cadenas. O sea, en total me van a salir 11 puntos, ¿no? Hice 12 cadenas, pero me deben salir 11 puntos. Entonces me voy tejiendo así, 4 y 11.
¿Ya? Ahora me topo, miren, nuevamente con estos 6 puntos de acá y los tejo normalmente. 1 y 6. Y levanto de nuevo 12 cadenas. 1, 12 y 12. Y me voy tejiendo puntos bajos en las cadenas. En total 11 me deben salir. 1 y 11. Y ahora me voy tejiendo de nuevo estos puntos de acá, los 6 puntos que tengo aquí, ¿no? Más 11 puntos en total, debo hacer aquí 17 puntos hasta el final. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 17 puntos que me faltaban. Y hasta ahí tenemos 28 puntos aquí. Ahora vamos a levantar 4 filas de altura de estos 28 puntos. Recuerden que cada vez que giro levanto una cadena. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 4 filas de aumento. Miren, ahora tenemos así, miren, esta forma de aquí. Vamos a unir así, justo con la parte de acá, así, ¿no? Y vamos aquí en este espacio uniendo estas 2 piezas, miren. Vamos a unir los lados, ¿no? Para que nos quede así el calzoncito, ¿ya? Entonces vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a unir la pieza y hacemos puntos deslizados. Y vamos a sacar aquí 4 puntos deslizados, ¿ya? Hacemos 1, 2, 2, 2, 2. Estoy introduciéndome en el final de las vueltas. 3 y aquí 4 puntitos, miren, ¿no? Y aquí en el final, cogiendo esta, aquí en la puntita vamos a hacer otro puntito deslizado, así de esta manera, ¿no? Y aquí vamos a cortar esta hebra de aquí, la vamos a cortar porque vamos a hacer la otra parte de acá. Vamos a cortar la hebra, así, miren, de esta manera, y luego perdemos los hilos, ¿no? Ahora en la parte de acá vamos a hacer lo mismo, pero vamos primero, antes de hacer esto aquí lo mismo, vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a introducirnos aquí, justo de donde aquí unimos, miren, al otro lado, ¿no? Vamos a introducirnos justo aquí en esta esquina. Voy a ingresarme otra vez el estambre. Así, ¿no? Voy a levantar una cadenita. Aquí así. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto aquí en total. Y aprovecho para perder esa hebra. Y voy a ir levantando en total aquí 11 puntos. Me deben salir 11 puntitos, ¿no? Ya voy 1. Y 11 puntos. Y voy a hacer lo mismo. 1 acá. Y voy a unir así mismo con puntos deslizados, ¿no? Entonces vamos 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4 y aquí en la puntita 5 puntitos deslizados, miren. Y aquí voy a cortar la hebra. Ya miren, ¿no? Entonces, ahora lo siguiente que aquí vamos a hacer es, vamos a virar el calzoncito al derecho, así. Este sería el derecho, miren. Vamos a darle la vuelta. Le dimos la vuelta para que las puntadas, la costura quede adentro, ¿no? Ahora vamos a hacer vamos a hacer un filito de puntos deslizados con el color que ustedes quieran. El anterior estaba hecho el calzoncito de la muñeca con rosado. Si quieren hacerle con rosado, pues háganle con rosado. Yo aquí le voy a hacer con este color turquesa, ¿ya? Entonces me voy a ubicar de esta manera. Entonces, miren, con el color turquesa, como yo les decía, vamos a empezar a hacer puntos deslizados, ¿no? Y nos vamos a hacer primero los puntos deslizados aquí en la parte de acá arriba del calzoncito. Entonces, nos vamos a introducir por aquí, por la esquinita.
Y vamos a hacer esto, miren, así, ¿no? Entonces yo voy a hacer un nudito aquí, miren, con esta misma hebra. Voy a hacer un nudito simplemente como para que no se me zafe, ¿ya? Guardo esta hebra delante y me voy a ir tejiendo puntos deslizados. Voy a hacer puntos deslizados todo alrededor, miren, así. No lo hagan ni tan apretados los puntos deslizados ni tan flojos. Traten de hacerle con una tensión donde el tejido no se expanda ni tampoco se frunza, sino que quede tal cual como está. Entonces me voy a ir tejiendo puntos deslizados todo alrededor hasta llegar acá al final. Y listo, miren, así nos queda esta parte de aquí. Simplemente aquí voy a cortar un poco la hebra, jalo, y aquí mismo, miren, donde empieza el otro punto deslizado, en ese huequito voy a pasar hacia atrás, miren, esto, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que yo voy a hacer es, voy a hacer un nudito, nada más así. Y estos de aquí, pues tengo esta opción de hacer esto, verán. Puedo perder con la aguja. Puedo perder normalmente con la aguja todo por aquí, con la aguja por medio de las hebras. Puedo hacer esa opción. O simplemente donde, justo como aquí hice nudito, le voy a poner un poquito, le puedo poner un poquito de silicona caliente, le sostengo y corto el exceso. Tengo esas dos opciones de hacer, ¿ya? Eso vamos a hacer al último. Ahora miren, así nos queda el detalle de acá arriba. Ahora vamos a hacer lo mismo, puntos deslizados, pero en estos filos de aquí donde entran las piernitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, les voy a enseñar el un lado y ustedes lo hacen el otro lado. Me voy a ingresar aquí, miren, justo en este huequito de la esquina. Así. Voy a tomar el estambre. Voy a hacer un nudito. Aquí. Solo un nudito. Nada más. Este estambre va hacia adentro. Y luego me voy a ir haciendo puntos deslizados. Miren. En cada puntito me voy a realizar. Y me voy así mismo, todo aquí alrededor. Cuando me toque aquí en esta parte de aquí, ya les indico. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta parte. Ahora voy a la parte de aquí, que sería la parte de abajo del interior. Y voy a hacer puntos deslizados tomando, miren, si ven que están estas hebritas que se ven aquí, es de las cadenas. Estas son las cadenas que hacíamos al terminar, miren, las vueltas, ¿no? Entonces vamos a tomar de esa como cadenita y vamos a hacer los puntos. Aquí les hacemos bien flojito los puntos deslizados, miren. Vamos tomando así esas cadenitas, miren. Así. Las cadenitas. Entonces aquí me voy a introducir aquí. Déjenme ver aquí. Así, y luego me uno de nuevo al final. Y listo, miren. Así nos queda este borde de aquí. Y luego aquí pues voy a coger y voy a cortar. Y de igual forma donde hice el último punto, voy a ingresar hacia atrás, miren. Así. Me voy hacia atrás. Voy a hacer unos 2 nuditos. Igual 1 y 2. Y de igual forma, como les dije, pueden perder con la aguja o ponerle un poquito aquí de silicona caliente, le sostienen y cortan los excesos. Y lo mismo que hice acá voy a hacer en el lado de acá de la otra piernita. Y listo, miren, así nos queda el calzoncito ya. Miren, rematado todo. No, así nos quedaría este calzoncito. Y bueno, entonces vamos a continuar tejiendo las demás piezas. Ya tenemos una. Ahora miren, vamos a hacer estos zapatitos, ¿no? Si ustedes van a hacer el traje así, tal cual como está la muñeca café con los zapatitos amarillos y la blusa amarilla, pues háganlo del color amarillo.
Básicamente el zapatito es del color de la blusa que vayan a hacer. Y esta liñita de aquí es del color del pantalón que vayan a hacer. En esta ocasión, como yo les dije, pues la blusa la voy a hacer de este tono de aquí. Pues entonces los zapatos voy a hacer de este color, ¿ya? Entonces vamos a replicar esto. Para esto necesitamos también un pedacito de telita, cualquier pedazo de tela, no importa cuál sea, simplemente es para que no se vea el cartón aquí. Y un pedacito de cartón que vamos a hacer el contorno ya lueguito, ¿ya? Bueno, vamos a hacer entonces eso. Vamos entonces a tejer los zapatitos. Entonces vamos a levantar 10 cadenas, ¿no? Vamos a hacer 10 cadenitas. Voy a hacer una y 10 cadenas. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y vamos a poner el separador de vueltas en el primer punto que acabamos de hacer. Como voy a hacer un aumento, voy a hacer en esa misma cadena otro punto bajo. Y luego me voy a ir tejiendo 7 puntos bajos, o sea, un punto en cada cadenita. 1 y 7. Y me sobra una cadenita al final. En esa cadenita voy a hacer 4 puntos en la misma cadena. 1, 2, estoy haciendo los puntos en una sola cadena. 3 y 4. Y miren, aquí ya giró el tejido. Ahora vamos a tejer en la parte contraria de las cadenas y vamos a irnos tejiendo 7 puntos bajos. Aprovechamos esta hebrita para irla perdiendo. Ya hice 1, vamos. Y 7. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Déjenme ponerle bien este separador que me está estorbando. Listo, miren, hice un aumento. Esta cadenita, como es hebrita, la voy a jalar, miren, para que se cierren aquí los puntitos, para que no queden así como abiertos mucho. Y bueno, voy a seguir escondiendo esta hebra y voy a la siguiente vuelta y voy a hacer un aumento de puntos bajos. Iniciamos realizando un aumento. Hago un punto y 2 puntos. Hice un aumento y voy a poner el separador en el primer punto del aumento que acabo de hacer. En el segundo punto voy a hacer otro aumento. Y me voy a ir tejiendo 7 puntos bajos. 1, 6 y 7. Y esta hebrita, miren que estaba perdiendo, ya voy a cortarla porque básicamente ya está perdida. Voy a cortar este puchito de aquí que me sobró. Ya. Listo, acabo de hacer 7 puntos, ¿no? Ahora en esta curva que está aquí voy a hacer 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos. Ahora me voy a ir tejiendo otra vez 7 puntos. 1 y 7. Y en los últimos 2 puntitos voy a tejer 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Así, miren, de esta manera. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Pongo mi separador de vueltas. Voy a tejer un aumento de puntos bajos. Y voy a repetir de nuevo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Entonces, ¿qué hice aquí? Repetí 2 veces. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Ahora voy a tejer 7 puntos. 1 y 7. Y de nuevo voy a iniciar la curva. Y en esta curva yo voy a hacer, aquí en esta parte vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Y esto voy a repetir nuevamente. Un aumento
y un punto bajo. Ahora voy a hacer acá un punto bajo y un aumento. Y repito nuevamente, un punto bajo y un aumento. Miren, y aquí ya terminé mi curva. Ahora vamos a repetir 7 puntos. Vamos a tejer 7 puntos. 1 y 7 puntos. Y me sobran 4 puntos. Y en estos 4 puntos voy a hacer un aumento y un punto bajo. Un aumento y un punto bajo. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Aquí vamos a hacer una pausa y vamos a coger un pedacito de cartón, cualquier cartón. Miren, este es gruesito, mide como 2 milímetros, puede ser un pedazo de plástico también. Y van a dibujar el contorno. Aquí ya lo tengo dibujado de los anteriores. Miren, van a dibujar el contorno, ponen así la pieza, dibujan alrededor y van a cortar. Y de una vez hagan las 2 piezas, ¿no? Porque como los 2 zapatos son iguales, dibujen y corten las 2 partes. Y listo, miren, yo ya corté para los 2 zapatos y estas piecitas las vamos a reservar. Y vamos a continuar realizando una fila más. Pero vamos a hacer un cambio de cierre de vuelta. Ahorita estábamos tejiendo en espiral, ¿cierto? Ahora vamos a tejer en vueltas cerradas y vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a, aquí donde empieza la vuelta, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a levantar una cadena y vamos a hacer en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado nuestro primer punto de la siguiente vuelta y ponemos el separador en ese último punto que acabamos de hacer. ¿Ya? Y vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a hacer 3 puntos bajos. Ya hice 1, ¿cierto? Vamos 2 y 3 puntos bajos y voy a hacer un aumento. Un aumento de puntos bajos. Ahora me voy a ir tejiendo 12 puntos. 1 y 12. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un aumento. Un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Repito, un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Y repito, un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora voy a tejer 12 puntos bajos. 1 y 12 puntos, miren, ¿no? Estos que se ve aquí como que fueran 2 puntos es el punto deslizado y la cadena que hicimos para cerrar, eso no se teje, ¿no? Y continuamos. Ahora sí, vamos a cerrar aquí la vueltita y hacemos, ¿no? Aquí un punto deslizado para cerrar la vuelta, una cadena y el punto bajo. Este es el primer punto que vamos a hacer de la siguiente vuelta. Y vamos a realizar aquí 5 puntos bajos. Ya hice 1 y 5 y un aumento de puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos. 1 y 11. Ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces. Un punto bajo y un aumento. Repito, un punto bajo y un aumento. Ahora voy a hacer un punto bajo solito. Y acá hago un aumento y un punto bajo y repito 2 veces. Un aumento y un punto bajo una vez. Un aumento y un punto bajo 2 veces. Ahora me voy a ir tejiendo 11 puntos bajos. 1, 11 y finalmente voy a hacer un aumento y 5 puntos bajos.
Listo, miren, ya terminé de tejer mis 5 puntos bajos y aquí vamos a hacer una pausa para poder pegar, miren, la piecita que recortamos. No vamos a pegar aquí en el centro con silicona caliente. Y listo, miren, yo ya le pegué y hasta ahí tenemos 49 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de un punto sobre punto, pero vamos a hacerla en blow. O sea, tomando solo la hebra de atrás, ¿ya? Entonces vamos a hacer primero nuestro punto deslizado. Normalmente para cerrar la vuelta, punto deslizado y la cadena, y en ese mismo punto donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer un punto bajo, pero tomando la cadena de atrás, miren, y este es nuestro primer punto y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, pero solo tomando la cadena de atrás. Miren, en total nos deben salir, como les dije, 49 puntos y vamos tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta en blow para que me queden estas como cadenitas. Ahora lo que voy a hacer es cerrar la vuelta. Vamos a cerrar la vuelta normalmente. Vamos a hacer nuestro punto deslizado, cadena y nuestro primer punto bajo. Ahora nos vamos a ir tejiendo de nuevo estos 49 puntos, pero vamos a hacerlo ahora cogiendo el punto completo, ya no tomando solo las cadenas de atrás como hicimos la anterior vuelta. Ahora vamos a tomar el punto completo y tejemos estos 49 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Aquí me estaba olvidando algo. Recuerdan que yo les dije que necesitaban un pedacito de tela cualquiera. Miren, yo tengo esto de una pijama que tenía, entonces le pueden ustedes cortar y le dibujan el contorno, ¿no? De esto en la tela, le cortan y luego esto le pegan con silicona aquí, es como para que no se vea el cartón. Pueden utilizar el color que ustedes gusten. Aquí miren, voy a hacer yo un cambio de color porque voy a hacer esta liñita de aquí, entonces aquí ustedes pónganle del color que le van a combinar el zapatito. Ya, entonces yo aquí le iba a combinar, yo aquí siempre le estoy combinando el color del pantalón, pero en esta ocasión le voy a poner este color nuez que siento que combina mejor con el zapato. Le voy a hacer con este yo. Entonces aquí ustedes le ponen el color que deseen que se vea la liñita. Entonces, para hacer el cambio de color, no le cortan esta hebra porque luego vamos a seguir tejiendo, ¿no? Con esta hebra de este color. Simplemente voy a zafar el último punto, lo voy a dejar a medio hacer para hacer el cambio de color. Miren, el último punto lo termino de hacer con el nuevo color, ¿no? Entonces aquí voy a terminar de hacer este punto con este nuevo color de estambre. Y pues voy a amarrar aquí, como siempre suelo amarrar cuando hago un cambio de color. Voy a hacer un nudito nomás, ya. Listo, y ahora sí voy a cerrar la vuelta para iniciar la próxima vuelta. Y voy a hacer un punto deslizado, una cadena y aquí voy a hacer un punto deslizado. Otra vez hice un punto deslizado para cerrar una cadena y en el mismo punto voy a hacer un punto deslizado, ¿no? Ese va a ser mi nueva vuelta. Entonces me voy a ir tejiendo, cogiendo el punto completo y voy a tejer 49 puntos deslizados. Recuerden esta vuelta de puntos deslizados, hacerla muy flojita. ¿Cómo la hacen flojita? Ustedes al momento de esta orejita la jalan un poquito y luego ingresan la otra y le meten. Jalan un poquito, le meten la otra y tejen. ¿Por qué hacerla flojita? Porque la próxima vuelta nosotros vamos a coger luego de estas hebras y si le hacemos muy apretada no se puede coger. Entonces nos vamos a ir tejiendo 49 puntos deslizados. Listo, miren, aquí ya me falta hacer el último puntito deslizado y lo voy a terminar de hacer con el anterior color porque ya no voy a tejer con este color nuevo sino con el color que estaba tejiendo anteriormente. Entonces el último punto deslizado lo voy a terminar de hacer, como les digo, con el nuevo, con el color anterior, mejor dicho. Cojo así, cojo este color y sacamos por aquí, miren, ¿no?
Vamos a cortar la hebra de este color que hicimos, que acabamos de utilizar, porque ahorita no la vamos a ocupar. Vamos aquí a amarrar estas dos colitas para que no se zafe este punto, ¿no? Vamos a hacer un nudito nada más. Listo, miren, así de esta manera. Ahora, lo siguiente que aquí vamos a hacer es, vamos a hacer 49 puntos otra vez deslizados, pero en blow, ¿ya? O sea, tomando solo la cadenita de atrás. Entonces, primerito vamos a hacer nuestro cierre de vuelta, ¿no? Vamos a hacer tomando, miren, la cadena de atrás. Un punto deslizado, vamos a levantar una cadena y nuestro primer punto deslizado. Porque esta vuelta vamos a hacer igual que la anterior. Puntos deslizados, pero igual tomando la cadena, miren, de atrás. Así. Miren aquí cómo se coge la cadena muy suavecito. De igual forma, esta vuelta lo voy a hacer puntos deslizados flojitos, ¿no? Para que la siguiente vuelta no se me torne complicada. Entonces me voy a ir tejiendo, miren, 49 puntos deslizados tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Miren, nos queda así este detallito muy delicadito, ¿no? Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Aquí de igual forma vamos a tejer en la cadena de atrás, pero vamos a hacer, aquí estoy cerrando la vuelta, hago un punto deslizado, una cadena y mi primer punto bajo. Ya no vamos a hacer puntos deslizados, sino puntos bajos, pero de igual forma tomando, miren, la cadenita de atrás. Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 49 puntos bajos, tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Ahora vamos a cerrar esta vuelta. Vamos a hacer el punto deslizado para cerrar la vuelta, la cadena y en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado, nuestro primer punto bajo. Ahora vamos a tomar el punto completo, ya no tomando solo la cadena de atrás. Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 49 puntos tomando el punto completo. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora aquí vamos a hacer un cambio de cierre de vuelta. Ya no vamos a cerrar como estábamos cerrando vueltas cerradas. Ahora simplemente donde está el separador de vueltas voy a hacer el primer punto bajo de la nueva vuelta porque voy a empezar a tejer en espiral y pongo el separador y me voy a ir tejiendo otra vueltita más de altura, me voy a ir tejiendo punto sobre punto, voy a tejer estos 49 puntos bajos y listo, miren, ya terminé de tejer esta vueltita de 49 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 12 puntos bajos, vamos a tejer solo hasta 12. 1 y 12 puntos, ¿no? Ahora voy aquí a levantar una cadena, voy a girar el tejido, voy a sacar el separador de vueltas que ya no me hace falta y me voy a ir tejiendo 22 puntos, ¿no? Hice una cadena para girar y me voy tejiendo, miren, aquí 22 puntos. 1 y 22. 22 puntos. Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y me voy a ir tejiendo 1, 2, 3 vueltas. A ver, 1, 2, sí. Entonces, sí, voy a hacer 2 vueltas más de altura de estos 22 puntos bajos, ¿no? 2 vueltas más. Cada vez que gire, levanto una cadena. Listo, miren, ya tejí mis 2 filitas de altura. Entonces, acá lo que voy a hacer es giro, a ver, voy a levantar una cadena, giro el tejido y me voy a ir tejiendo 22 puntos deslizados. Así de esta manera voy a hacer 22 puntos deslizados. Nos vamos así hasta llegar acá. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de puntos deslizados, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer una cadena
y aquí mismo, a ver, levantamos aquí 4 cadenas, ya hice una, ¿no? 2, 3 y 4 cadenas. Luego yo me voy a ir aquí al centro en esta liñita de aquí y voy a hacer otro punto deslizado. Voy a levantar de nuevo 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas, y en esta otra fila de acá voy a hacer un punto deslizado. Miren, ¿qué acabo de hacer aquí? Acabo de hacer estas cositas de aquí como jales, miren, porque aquí va a entrar luego en estos huequitos que quedó, va a entrar los cordones cuando le pongamos, ¿ya? Eso. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora miren, vamos a empezar a tejer aquí disminuciones en esta parte. Aquí debemos tener 27 puntos, ¿no? Entonces vamos a hacer el siguiente patrón. Aquí vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Miren, entonces aquí me paso al primer punto, voy a hacer un punto bajo y una disminución. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir toda esta parte hasta llegar acá al final. En total me deben salir 9 veces repetir. Debo repetir un punto bajo y una disminución 9 veces. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Ahora sí, nos vamos a ir a la parte de acá, miren. De este huequito empieza aquí. Miren, estas son como 2 franjitas, ¿no? 1 y 2. Me voy aquí a pinchar y voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y aquí en el centro me voy a pinchar para hacer un punto deslizado. Déjenme ver dónde está. Aquí. Entonces voy a hacer aquí un punto deslizado. Voy a repetir básicamente lo mismo que hice acá. Entonces nuevamente 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y aquí en este puntito de aquí voy a hacer un punto deslizado. Listo, miren. Entonces me queda de igual forma que el otro lado de acá. Aquí yo voy a cortar esta hebra, ¿no? Le voy a jalar así y la voy a pasar hacia el otro lado, hacia atrás. Voy a pasarla hacia atrás a esta hebrita para que luego no me estorbe. Y luego la vamos a perder aquí a esta hebra, aquí en la parte de atrás, ¿no? Listo, miren. Ahora sí me voy a enganchar de nuevo. Me voy a enlazar de nuevo aquí, justo aquí en este puntito de aquí. Entonces miren, aquí yo debo tener 18 puntos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a enlazar de nuevo. Aquí está, miren, el primer punto. Me voy a enlazar a un puntito de más atrasito, en un huequito de más atrasito. Y voy a unir así. Esta hebra la voy a poner hacia adelante para irla perdiendo mientras tejo. Y voy a hacer el patrón de un punto bajo. En esos 18 puntos voy a hacer un punto bajo y una disminución. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir en todos estos 18 puntos. En total me debo repetir 6 veces. Un punto bajo y una disminución 6 veces. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 12 puntos, ¿no? Ahora vamos aquí a cortar de nuevo la hebra. Vamos a pasar esta hebrita por acá atrás. Para luego perderla ya. Pasamos por acá atrás. Listo, para que no se vea acá. Ahora nos vamos a volver a enlazar, es la última vueltita de cierre que vamos a hacer. Vamos a volvernos a enlazar aquícito, antesito del punto, y nos vamos de nuevo a enlazar, ¿no? Esta hebra igual forma vamos a irla perdiendo y vamos a hacer esta última vueltita de patrones para disminución, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer un punto bajo y una disminución.
Y esto vamos a repetirlo 6 veces, un punto bajo y una disminución. 4 veces, porque solo tenemos 12 puntos. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución y lo vamos a repetir 4 veces. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y aquí simplemente cortamos la hebra, la pasamos por atrás del tejido y perdemos las hebras, todas estas hebritas. Y listo, miren, así nos debe quedar el zapatito, la parte de abajo, miren. Entonces aquí en estos huequitos que nos quedó, que hicimos las 4 cadenas, aquí vamos a pasar lo que serían los cordones. En este caso yo voy a utilizar este material que les indiqué al inicio. Estos de aquí, miren, es como yo les indiqué, son unos cordoncitos que venden así por metros. Es un cordón realmente, pero muy delgadito. Entonces este yo le voy a colocar aquí. Entonces aquí en el zapatito vamos a poner así, y aquí vamos a meter en estos primeros huequitos de acá. Y le metemos así despacito con el crochet sin lastimar. Miren, primero así en el de abajo. Y luego este pasa acá cruzado. Así. Y el otro de igual forma. Metemos aquí. Y le pasamos por aquí. Miren, y así nos queda ya el zapatito. Entonces si le ponemos a la muñequita ya nos queda el zapatito bien. Esperen, ya le saqué el otro zapatito y le voy a poner este otro zapatito que hicimos, miren. Y le queda perfectamente el zapatito, miren aquí. Simplemente le hacemos así miren, 2 nuditos. Yo simplemente le hago así para que me queden así los cordones. Y miren, así queda el zapatito puesto. Miren, así está el amarillo y así es de este color el que le hice el nuevo. Y vamos a hacer 2 zapatitos exactamente iguales. Y continuaremos elaborando las diferentes piezas en un próximo video. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Comparte este video, déjanos un like, un mensajito, así es la manera de cómo nos apoyas a crecer y poder seguir creando contenido exclusivamente para ti y de manera gratuita. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo video. Bye bye.